Buenas tardes a todos. Bueno, estamos hoy realmente muy contentos de poder presentar un nuevo webinar de nuestra Cámara. Hoy estamos realmente muy satisfechos de poder presentar un tema que sé que es de interés de todos, el nuestro particularmente. Vamos a tocar hoy el tema nuevos modelos de scoring para conocer mejor a nuestros clientes. Nos acompañan hoy en este evento Daniel Manos. Daniel es licenciado en sistemas, con una actividad profesional durante los últimos 25 años, trabajando en diversas áreas como IT, riesgos de créditos, fusiones, adquisiciones, empresas públicas y privadas de diversos sectores empresariales. A lo largo de su carrera profesional ha desempeñado diversos roles como desarrollador de software, líder en proyectos, gerente de préstamos, gerente de integración y director de créditos, gerente de cobranzas, donde ha dirigido departamentos con más de 100 empleados. Responsable de diversos proyectos corporativos, multinacionales, relacionados con procesos de due diligence, adquisiciones, puesta en marcha de nuevas empresas, integración de empresas y venta de otras. Ha dirigido equipos de trabajo cuyos miembros procedían de diversos países y disciplinas. Tiene una amplia experiencia profesional en desarrollo de políticas de gestión de créditos, de riesgos, análisis financiero, cobranzas, implementación de nuevos productos, tanto en el ámbito financiero como en otras áreas de implementación de la empresa, siempre en la industria de crédito. Se ha desarrollado también en actividades en diversos países de Latinoamérica, Argentina, Brasil, Colombia y México. Ha trabajado para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en empresas como Efectivo Sí, AIG, Consumer Finance, Italcred, Argenpesos, Grupo Unión, Aracar, Cross Regional, entre otras empresas importantes del área. A su vez nos acompaña también Guillermo Drukarov, integrante de Coremetrics, score psicométrico alternativo, Credit Info Latinoamérica. Guillermo es especialista en plataformas digitales de otorgamiento de préstamos, fundador de la primera empresa de préstamos online, Credit Click, que muchos recordarán, sitios web para Credit Cuotas, tanto para el canal indirecto como para consumidor final. Es especialista en banca minorista, actuó en ese ámbito en el Citibank como vicepresidente a cargo de Community Banking, en ABN AMRO Bank como vicepresidente senior a cargo de la banca minorista. También nos acompaña, ustedes ya lo conocerán por otras actividades de nuestra Cámara, el licenciado Gabriel Mario Leonelli. Él es miembro del comité ejecutivo y de la comisión directiva de la entidad. Y Gabriel es licenciado en comercialización. Bueno, también ha tenido estudios adicionales en programas de dirección estratégica, programas de desarrollo gerencial con especialización en finanzas, programa de desarrollo directivo en IAE, certificación en marketing digital en la Universidad de Salamanca en España. Ha obtenido también una certificación internacional en planes y modelos de negocios en la Universidad de Salamanca de España. Es Senior Manager Program de la Universidad de San Andrés, SA de Barcelona, España. Y su carrera profesional lo ha tenido como participante directo en la actividad de Deutsche Bank Argentina S.A.,
Compañía Financiera Argentina S.A., y desde el año 1997 hasta la actualidad se desempeña como adscripto al directorio de Banco Columbia S.A. y también como fundador y director ejecutivo actual de Cuotitas S.A. y también desde 2015 hasta la fecha como fundador y a cargo de la gerencia general de Tu Crédito Web. Muy bien, quisiera hacer algunas aclaraciones previas antes de darle la palabra a los disertantes. Vamos a permitirle que realicen todas las preguntas que consideren oportunas en cualquier momento del evento a través del chat, exclusivamente a través del chat, para ordenar las exposiciones. Las preguntas van a ser leídas al final de las exposiciones, que van a ser 2 en total. Y bueno, los disertantes podrán entonces responder todas sus inquietudes en ese último segmento del evento. Todos los micrófonos van a permanecer cerrados por una cuestión de orden, por lo tanto la comunicación, vuelvo a reiterar, es exclusivamente a través del chat. Muy bien, Daniel, te pido entonces que comiences con tu presentación, si estás todo... si estás en condiciones. Vamos a prender. Daniel, te pedimos que habilites el ¿Ahora? micrófono, a ver. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes Sí, a todos. muchas gracias. Voy a comenzar a compartir la pantalla para comenzar la exposición. A ver, un segundito. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, la exposición esta básicamente está pensada en la pregunta principal de este seminario, es ¿cómo conocer mejor a tu cliente? Lo que estamos viendo nosotros en este último tiempo es que la situación ha cambiado en forma demasiado rápido y demasiado drástica. Entonces, poder conocer a nuestro cliente es realmente un desafío. O sea, los primeros temas que estamos viendo es que tenemos grandes condicionantes. O sea, hubo comunicaciones del Banco Central, que son las que estoy mostrando acá, en el cual obliga a la refinanciación automática de saldos de tarjetas de crédito. Lo mismo sucedió con las cuotas de los créditos personales, que fueron automáticamente refinanciadas para el final de la vida del crédito. Por otra parte, el Banco Central también nos está obligando a desvirtuar la habitual calificación tradicional de los clientes, de situación 1 a 5, donde claramente uno sabía que cada situación correspondía a un nivel de mora determinado. Bueno, el Banco Central ha decidido desvirtuar todo eso y agregar 60 días adicionales en cada uno de los primeros 3 rangos, lo que implica que hoy alguien que está en situación 1, que siempre fue alguien que históricamente estuvo perfecto, hoy puede llegar a tener hasta 90 días de mora. Con lo cual ya estamos hablando de una persona que no sería apta para crédito en muchos casos. Todo esto nos está ocultando lo que es la realidad, ya sea por refinanciaciones compulsivas o porque no estamos habilitados a poder informar la real situación de un cliente. Por otra parte, tenemos todo el efecto que produjo el COVID en el mercado de trabajo. O sea, hemos visto un deterioro tremendo en lo que tiene que ver con la tasa de actividad, que bajó de 38% al 33%, y la desocupación aumentó un 13,1%. O sea, este número es realmente dramático, porque en solo un trimestre un gran porcentaje de personas han perdido su empleo. Y esto es algo que nos pega directamente a quienes otorgamos créditos fundamentalmente a personas que dependen de su trabajo. Nosotros no somos
quienes estamos dando préstamos a pymes, sino que estamos apuntando al consumo, a nuestro cliente. Y este cliente ha perdido su trabajo. Después la tasa de empleo, como podemos ver también, mostró una caída de 8 puntos porcentuales. Es tremendo. Y 9,2 respecto del año pasado. Esta situación creo que ni en el 2001 tiene un precedente similar. A todo esto podemos agregarle un nuevo condicionante más. Todos aquellos que han conservado su empleo, el 21% de los ocupados tuvo algún tipo de suspensión o licencia, lo cual es tremendo. Comparemos con lo que pasó en el 2019 en este rubro. Solo el 2,6% habían sufrido suspensiones o licencias laborales. Por otra parte, la tasa de desocupación alcanzó el 13,1% y mostró un aumento de 2,7% frente al trimestre anterior y 2,5% respecto del segundo trimestre del año anterior. Seguimos viendo deterioros acelerados y en cortos periodos de tiempo. Y la tasa de actividad también pasa de 47 a 38, muy, muy fuerte. Y la tasa de empleo presenta una caída entre ambos trimestres del 8,8%. Todo esto no hace más que cambiar el perfil de los clientes tal como los veíamos viendo. Antes sabíamos que alguien podía trabajar y con ese sustento iba a poder sostener su cuota, su pago de mínimo de una tarjeta. Esta gente ha perdido su trabajo. Si lo vemos en un gráfico, podemos ver que la tasa de empleo bajó casi 10 puntos, lo podemos ver acá, del primer trimestre al segundo trimestre. Y acá está faltando todavía la segunda parte del año. Todavía el INDEC no tiene información oficial sobre esta caída, lo cual puede ser aún todavía más profunda. Y esta situación, además, puede estar muy lejos de terminar de revertirse si vemos lo que está pasando en otros países donde se ha reanudado todo lo que tiene que ver con nuevas cuarentenas que vuelven a frenar la actividad económica. Entonces, esta caída es muy probable que se siga profundizando en los próximos meses. De una curva estable, vemos una pendiente violenta y todavía falta ver el segundo semestre del año. Si lo queremos ver desagregado por actividad, vemos en algunos rubros que la caída es fuertísima, lo que tiene que ver con comercio, lo que tiene que ver con hoteles y restaurantes, lo que tiene que ver con construcción, otros servicios, también muestran caídas muy fuertes. El problema es que esta gente es nuestro cliente. Esta gente es nuestro cliente. Entonces, ya no podemos confiar en cierta estabilidad como había antes. Como correlato de todo esto, vemos un aumento fuertísimo de la pobreza y la indigencia. El 40,9% de las personas hoy está bajo la línea de pobreza, y el 8,1% está debajo de la línea de indigencia. Con respecto al segundo semestre del 2019, el aumento de la pobreza fue el 5,4%, 5,4 puntos porcentuales, y la indigencia aumentó 2,5 puntos porcentuales. Son números radicales en periodos cortísimos de tiempo. Esto cambia totalmente nuestra percepción de lo que venía ocurriendo. Es como que nos cambiaron la política y nos metieron en otro contexto de un día para otro. El ingreso familiar, si podemos ver, fue de 25.000% en los hogares, 25.000 pesos en los hogares pobres. Y esa brecha se ubicó en el 41% respecto del límite que es considerado para ser pobre. Esta brecha aumentó drásticamente respecto de lo que un pobre ganaba antes respecto de la línea mínima de pobreza. Si vemos toda la distribución de la pobreza en el país, vemos que prácticamente no hay regiones que estén a salvo. Todas las regiones, hasta las mejores, tienen niveles de pobreza de más del 25%, y en las peores estamos viendo niveles de hasta 50 y pico % de pobreza. O sea, no hay zona del país
que hoy podamos decir que está libre del flagelo de la pobreza. La situación económica tampoco permite de alguna manera prever alguna mejora en el corto o en el mediano plazo. Todo lo contrario, es muy probable que cuando veamos números del segundo semestre y primer trimestre del próximo año, estemos viendo caídas aún más fuertes. Entonces, tenemos refinanciaciones automáticas, mora oculta bajo la alfombra por movimientos de los cajones del Banco Central en cuanto a niveles de mora, pobreza creciente, desempleo, suspensiones y menores ingresos. Y como dijimos antes, esto está recién empezando y no sabemos cuándo va a terminar, porque cada mes que pasa aparece un nuevo decreto, una nueva circular prorrogando estos regímenes de refinanciaciones automáticas o de ocultamiento de la real morosidad del sistema. Entonces, llegamos al problema que nos estamos hoy encontrando. ¿Quién es quien viene a pedirnos asistencia financiera? O sea, y sobre todo el problema mayor es en qué se va a convertir en los próximos meses, porque realmente lo que ha pasado en un periodo rápido, muy corto de tiempo, nos ha descolocado tremendamente respecto de lo que pensábamos que era nuestro cliente habitual y que mantenía una cierta conducta en el futuro. Hoy quien entra puede ser que no sea quien esperemos que sea. Entonces, ¿quién es nuestro cliente? ¿El que nos está informando todas las fuentes que nosotros tenemos? ¿O alguien que las fuentes están ocultando y es alguien completamente diferente? Nuestro cliente típico ya cambió y no sabemos quién es. Lo suspendieron, perdió su trabajo, se empobreció, dejó de pagar y nunca nos enteramos que ha dejado de pagar. Entonces, ¿quién es el que se está presentando hoy frente a nosotros? ¿Cómo podemos evaluar a alguien que pensábamos conocer, pero realmente no lo estamos conociendo? Entonces, llega un momento en donde la única fuente confiable es nuestra propia cartera. Ahí no tenemos distorsiones respecto de la información, ahí no tenemos más que datos duros reales. Entonces, podemos analizar todas las características y la performance actual de nuestros clientes y producto de ese análisis podemos empezar a buscar puntos de coincidencia y divergencias entre la performance que tenemos realmente y los supuestos que tuvimos a la hora de analizarlo en el momento que le dimos una asistencia financiera. Ese creo que es el punto de partida como para empezar a entender quién es nuestro cliente, o por lo menos en qué se transformó nuestro cliente, y en quién se puede transformar los clientes que vienen a vernos para solicitarnos algún tipo de asistencia. ¿Qué es lo que hicimos en esta situación? Bueno, lo primero que hicimos es empezar a revisar cuidadosamente cuál es la probabilidad de default de todos los modelos que estuvimos utilizando. Y comparamos los mismos con el default actual que han tenido los clientes que fueron calificados en base a determinada probabilidad de default en el pasado. Por ejemplo, si teníamos para determinado modelo de score que entre 400 y 500 puntos esperábamos un default del 7%, y realmente vemos que el default real fue del 9%, podemos determinar que ese fenómeno se puede repetir en mayor o menor medida en todos los rangos. Y ese es el análisis que tenemos que hacer. Y si vemos que ese patrón se repite, podemos empezar a encontrar el primer punto de análisis. ¿Qué esperábamos y qué pasó? Y el segundo tema importante en esta revisión es ver si nuestros modelos de score siguen ordenando. Si quien pensábamos que era bueno se comportó mejor que el que pensábamos que era malo, o esa situación se alteró. Si esa situación se alteró, el problema que tenemos es un poquito más grave, porque ya perdimos la capacidad de ordenamiento del score, que es el primer objetivo que tiene tener un punto de score. El segundo punto a considerar es todo lo que estuvimos viendo precedentemente en relación al aumento de la pobreza, al aumento de la indigencia, a la pérdida de trabajo, a las suspensiones,
a la subocupación, en síntesis, a la caída violenta del salario, que es la única fuente de ingresos de quién es nuestro cliente. El salario o el trabajo de un cuentapropista. Básicamente nuestros clientes son personas que dependen de su ingreso mensual para poder vivir y para pagar sus obligaciones. El problema que tenemos es que el parate que produjo la cuarentena, nosotros no estamos seguros que vaya a ser algo que vaya a levantarse en forma definitiva a largo plazo, y es más, es muy probable que si sucede lo que está pasando en Europa, en un momento corto, en un plazo corto, mediano o largo, podamos llegar a tener algún tipo de rebrote que nos vuelva a llevar a un confinamiento prácticamente absoluto. Y con ese confinamiento absoluto volverá a repetirse con mayor profundidad la caída económica, las suspensiones y el aumento de la pobreza. Entonces, es fundamental analizar cuáles fueron las actividades más castigadas en este último tiempo y empezar a hacerlo jugar con mayor determinación en cualquier modelo de análisis que tengamos. Estemos seguros que todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con turismo, puede tener un rebote ahora en la etapa de verano. Pero si vuelve a ocurrir lo que sucedió en Europa, va a ser la primera actividad que se va a cerrar. Lo mismo que todo lo que tenga que ver con entretenimiento o espectáculos masivos. Entonces, todas las personas que estén afectadas a eso realmente están en alto riesgo. Otro tema es el comercio. Quienes vivan como empleados de comercio, y si se producen largos periodos de cierre, es muy probable que reciban suspensiones o que el comercio termine cerrando y los empleados queden en la calle. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado en ponderar claramente la actividad de quien se presenta ante nosotros. Y el otro problema es el tema del nivel socioeconómico. A menor nivel socioeconómico, mayor vulnerabilidad y mayor dependencia de cualquier tipo de ingresos. Una persona que esté hoy bordeando en una condición apenas superior a la pobreza, no tiene chances de soportar que hay inflación creciente o pérdida del empleo, porque inmediatamente va a caer por debajo de la pobreza y automáticamente va a suspender cualquier tipo de pago que no sea el mínimo necesario para sobrevivir. Entonces es muy, muy importante incorporar a nuestro análisis las dimensiones que estuvimos viendo previamente y comenzar a rearmar nuestro modelo. El tercer punto es, una vez que pudimos armar eso y pudimos detener la comparación con la probabilidad de default real contra la histórica, agravando estos temas con la actividad económica y el nivel socioeconómico y demás problemas que hemos estado viendo, es importante comenzar a ajustar la probabilidad de default de nuestro modelo. Esto es clave para poder interpretar quién es el cliente que se está acercando. Como punto necesario siguiente es reajustar los puntos de corte de manera que los mismos queden alineados con la rentabilidad esperada de nuestro negocio. Y ahora viene, creo que es la parte más importante. Tenemos que adecuar los productos a las características de cada cliente. Esto creo que es el trabajo más importante, porque el reajuste de nuestros modelos no puede significar un aumento drástico de la tasa de rechazos, porque es muy probable que si somos tan ácidos, tan duros, no tengamos negocio. O sea, comencemos a dejar afuera a la mayoría de nuestros potenciales clientes, porque con el agravamiento de los modelos de score, empezaremos a dejar consistentemente afuera a quienes antes eran nuestros clientes. Entonces, la idea sería poder aprovechar el rediseño del modelo para definir productos a medida de cada prospect. O sea, ajustar plaza, tazo, monto, etc. Y siempre apuntando a poder trabajar contra una rentabilidad esperada. Y con ese target, poder ajustar los modelos de score con la probabilidad de default
suficientemente ajustada, de manera de poder mantener constante la rentabilidad en cada uno de los rangos de score, independientemente si la probabilidad de default es alta, mediana o baja. Lo que debemos hacer es, con un target específico de rentabilidad, tratar de ajustar los productos en base a plazo, monto, tasa, etcétera, de manera de mantener constante la rentabilidad. Ganar lo mismo en el segmento alto que en el segmento más riesgosos. El riesgo tiene que ser ajustado por la exposición final que tengo a los sectores de mayor propensión a la vulnerabilidad. De esta manera podríamos tener múltiples productos, y estos múltiples productos podrían brindarle a la empresa la misma rentabilidad si ajustamos precio, exposición y plazos. De esta manera, la rentabilidad teórica se podría mantener en todos los rangos sin perder una masa de cliente. ¿Por qué? Porque ya pudimos reinterpretar dónde deberíamos colocar a cada uno de esos clientes y le hemos acercado un producto adecuado a su perfil y no le hemos dejado afuera. Profundizar este tipo de modelos tiende a generar y a fomentar la inclusión financiera. Un modelo en el cual, por miedo al deterioro de la cartera, cortemos abruptamente las operaciones crediticias para evitar específicamente el riesgo, en vez de ajustar los productos para que, en base a ese riesgo que ya conocemos, podamos otorgárselos a los clientes, es fundamental para poder incorporar clientes que hoy están fuera del sistema. Si podemos otorgarles a clientes de alto riesgo productos específicos con montos crecientes, primero iniciales muy bajos, plazos cortos, altas tasas y después ir renovando en función de la performance, podemos generar un upsell si el cliente demuestra un comportamiento adecuado. El razonamiento también es válido para las tarjetas de crédito, y acá tenemos muchos más elementos como para poder hacer un análisis, porque en una tarjeta de crédito podemos además poder fijar los parámetros de consumo que tiene cada cliente, y de esa manera ajustar diversos productos para ese cliente. Asimismo, la variedad de productos que tiene una tarjeta de crédito, que pueden ser un inicial, un básico, un regional, un Gold, Platinum, Black, y dentro de eso, administrar límites nos da muchísima mayor flexibilidad que probablemente con un crédito normal. También es muy importante entender las preferencias de consumo de cada cliente, de manera de poder acercarle las promociones en forma adecuada. Por ejemplo, un descuento en cargar combustible puede ser muy valorado por quien maneja un taxi, pero totalmente indiferente para quien no tenga un vehículo. Por eso, con la riqueza que nos brinda el poder saber exactamente cuáles son las preferencias de consumo de cada cliente, podemos hacer una especie de microsegmentación. Esa microsegmentación puede acercarle a los clientes los productos adecuados para sus necesidades. Y claramente, la gente tiende a pagar y a cuidar y a evitar perder todos aquellos productos que realmente cubran sus necesidades. Una tarjeta que brinde descuentos en combustible, como dije recién, alguien que no tenga vehículo, no brinda un servicio adecuado, y si hay que dejar de pagar algo, probablemente sea lo primero que deje de pagar quien no tiene un vehículo. Por el contrario, que maneje un taxi, si tiene una tarjeta que le hace consistentemente descuentos en combustible, va a tratar de pagar esa tarjeta porque le representa una gran ventaja competitiva el poder ahorrar en combustible. Con esto lo podemos hacer contra cualquier característica de consumo. Quien le guste, quien consuma gastronomía, quien consuma espectáculos, quien consuma indumentaria, podemos generar específicos productos siempre pensando en cada uno de los clientes de manera de poder lograr una fidelización, y con la fidelización poder mantener el nivel de pago adecuado a lo largo del tiempo. Creemos que es la mejor forma de poder retroalimentar y conocer cada vez más a nuestro cliente.
Todo esto que estamos diciendo está muy lindo, pero finalmente hay que medir. Cada vez que tomamos una decisión es importante medirla. ¿Qué es lo que tenemos que medir? Bueno, la mora coincide con lo que estamos esperando. ¿Podemos mantener la rentabilidad esperada en cada uno de los rangos? ¿Hay algún segmento de los más riesgosos que ha crecido fuertemente, digamos, en su exposición o en su participación respecto de la cartera en general? ¿Pudimos retener a los clientes deseados? ¿Podemos cumplir con nuestros presupuestos de venta? ¿Está funcionando todo como habíamos previsto en el momento que lo diseñamos? Eso es lo que tenemos que medir permanentemente y tenemos que, en base a las respuestas, volver a empezar. Porque este es un proceso continuo. Vuelvo a repetir, la situación va a seguir deteriorándose hasta que no se pueda lograr combatir el COVID y hasta que el país no logre estabilizarse macroeconómicamente. Estamos en un momento en el cual los cambios son rápidos y fuertes. Entonces, este análisis tiene que ser permanente. No podemos hacerlo por única vez y descansar en que va a ser correcto. Resumiendo, tenemos que revisar, tenemos que comparar con lo que esperábamos que suceda, tenemos que realizar ajustes, no perder el tiempo, corregir modelos, readecuar los productos, medir y volver a empezar. Y así sucesivamente, esto es un círculo que tiene que ser un círculo virtuoso. Y para que sea virtuoso tiene que ser permanente, el análisis permanente, el entender cómo va mutando el perfil de nuestro cliente. El cliente que teníamos no existe más, hoy es otro. Lo cambió la situación económica y lo cambió el Banco Central, ocultando la información que es vital para nuestros análisis. Bueno, espero que haya servido o que les haya parecido interesante. Quedo a disposición para cualquier pregunta en el momento que esto suceda. Muchas gracias. Daniel, muchísimas gracias por el baño de realidad que nos diste. Los que vivan en edificios, por favor, no se tiren por la ventana. Hay buenas noticias. Voy a intentar levantarles un poquito el ánimo. Veo muchas caras conocidas, caras no, nombres conocidos. Así que saludo a los que me conocen, a los que no me conocen me presento. Les voy a contar un poquito algunas buenas noticias que hay después de esta tremenda tsunami que nos pasa por encima, que nos está pasando por encima. Obviamente allá por el 2004, cuando arranqué Credit Click con Santiago de Paul, pensábamos que teníamos una ventana de 2, 3 años, no más, para que la competencia se ponga furiosamente a vender préstamos por internet también. Bueno, estamos en 2020 y algo bueno que trajo la pandemia es que no solamente las financieras, las fintech, sino también los bancos, que no tenían demasiado foco puesto en las plataformas digitales, dijeron, el usuario está usando las plataformas digitales, vamos a darle manija a las plataformas digitales, y es así como hoy te diría que casi todos los bancos y todas las financieras, algún tipo de plataforma digital para que los clientes puedan entender de qué se trata los productos que ofrecen, o incluso solicitar los productos, están al alcance de la mano, y con un celular en la mano ya uno puede hacer una cantidad de transacciones que era inimaginable anteriormente. Les voy a hablar un poquito del producto que sí sirve para estos momentos de pandemia, no solamente para los momentos de pandemia, pero es especialmente indicado para un momento como este. Yo trabajo en Creditinfo. Creditinfo es un buró de crédito europeo que es el quinto en tamaño en el mundo, es decir, está bastante por detrás de lo que son los más conocidos como Equifax, que es Veraz aquí en la Argentina, ¿no? O Experian. Este buró de créditos no solamente tiene lo que es el buró de crédito tradicional, de nuevo, para poner un ejemplo, es lo que hacen actualmente CISA, Gnosis, Veraz aquí en la Argentina. También tiene un departamento de analytics, de consultoría, de soluciones informáticas, pero lo que les voy a hablar hoy es del score psicométrico, muy orientado para la fintech. Yo diría, en forma más genérica, estamos hablando de cualquier plataforma digital de venta de productos crediticios.
este score es aplicable a cualquier plataforma de esas. Este buró está en más de 50 países, más de 10.000 clientes. Empezó en esta islita pequeña, Islandia, tiene su origen, se expandió hacia Europa, algo de Asia, Medio Oriente, compró, es decir, que creció en África mediante adquisición de otros burós, y es más reciente su presencia en Latinoamérica. No tenían gente de habla hispana. Con la incorporación de Mario Reuter y la mía, empezamos a transitar el camino en Latinoamérica. Fundamentalmente van a ver acá lo que es el puntito verde, los países en los cuales ya el score psicométrico empezó a hacer su camino. Más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos. Son ejemplos europeos, pero porque en Latinoamérica todavía no hay suficiente historia como para mostrarles resultados que sí los tenemos en Europa. Este buró de crédito, Credit Info, tiene el soporte del Banco Mundial y de la Corporación Internacional de Finanzas, que ambos están abocados al concepto de inclusión financiera. Por eso está en los países que está, emergentes de África, Medio Oriente, Asia y Europa Oriental, básicamente, y tiene todas las normas de seguridad para manejo de datos e información. El score psicométrico tiene su origen hace más de 30 años en esta metodología, que es una metodología que en inglés es Ocean. Es una metodología que originalmente se utilizó para recursos humanos, para reclutamiento. Muy probablemente muchos de ustedes hayan pasado por procesos de incorporación a empresas medianas o grandes, corporaciones locales o internacionales, y hayan tenido algún tipo de test que le decían el psicotécnico en su momento, al menos a mí me lo presentaban como el test psicotécnico. Estaba basado en esta metodología. Es una metodología que define 5 pilares del comportamiento humano que están muy en la esencia nuestra, que tienen que ver con la apertura, la curiosidad, el nivel de conciencia, eso es más hacia adentro, cuán disciplinado, proactivo, organizado soy. En lo que hace a la E es de energético, extraversión o introversión. Cuando uno es muy empático, agreeable, cuando es cooperativo, cuando está pensando en el otro, es altruista, o la neurosis, que no necesariamente tiene un significado negativo, pero sí que intenta identificar cuánto nos afectan emocionalmente las cuestiones, tanto las alegrías como las tristezas, ¿sí? Entonces, en estos 5 pilares, el score psicométrico lo que intenta es identificar a través de un cuestionario con imágenes. Esa es algo diferencial del producto nuestro. Hay otros competidores que tienen cuestionarios basados en texto, en multiple choice, con múltiples respuestas que la gente tiene que leer las respuestas y elegir uno. La diferencia significativa es que esto es con imágenes que son mucho más claras e incluso para aquellas personas, si estamos hablando de segmentos medio bajos, socioculturalmente estamos hablando, las imágenes siempre son mucho más entendibles para una persona que un texto, y además el tiempo que le lleva a contestar. Lo que hacemos es simplemente completar estos cuestionarios que son imágenes. Tenemos 5 millones de datos de información de clientes que han completado el cuestionario y que las entidades financieras que han completado el cuestionario para estos clientes nos han brindado el comportamiento crediticio que han tenido, y con lo cual hemos podido asociar las respuestas a este cuestionario, las distintas respuestas a los distintos perfiles de mejor o peor comportamiento crediticio en lo que hace a cumplimiento de sus obligaciones financieras. También este cuestionario intenta identificar, siempre basado en esos Big Five, también le dicen al Ocean, ¿no? Los 5 grandes, los 5 pilares del comportamiento humano. Entonces, acá empezamos a entender, cuando empezamos a cruzar con información de comportamiento real que han tenido los clientes, que los que son buscadores de emociones fuertes, en realidad son un riesgo mayor. Lo mismo aquellos que son impulsivos, que tienden a tomar decisiones sin toda la información, sin el tiempo dedicado a entender los pros y cons de cada decisión, son impulsivos. Esas personalidades también tienen un comportamiento crediticio
peor, tienen más tendencia a no cumplir con sus obligaciones financieras, y lo mismo con aquellos que privilegian absolutamente el cortoplacismo, el disfrute instantáneo, que decir, bueno, puedo, no puedo, planifico cómo hago para algunas cosas postergar, otras no. Esos comportamientos son diferenciales y también nuestro cuestionario lo identifica. Para ir claramente a un ejemplo de lo que estoy diciendo y qué significa ese perfil psicométrico, vamos a dar un ejemplo de un buró tradicional, no voy a mencionar cuál, donde dos personas de la misma edad que viven en barrios parecidos, que tienen un ingreso mensual parecido también, ambos alquilan, tienen un reporte crediticio en cuanto a productos y antigüedad en el uso de los productos similar, por lo tanto tienen un score que es idéntico, digamos. Entonces, ¿cómo hago para diferenciar? El score psicométrico diferencia totalmente a estas dos personas. En el caso del muchacho, Pablo, es extrovertido, es mucho más energético y a veces tiende a sobregastar para impresionar a sus amistades. La chica Carolina es mucho más reservada, es organizada, es más orientada al trabajo en equipo y tiene un reconocimiento de hasta dónde puede llegar, cuáles son sus habilidades y limitaciones. Obviamente, para todo aquel que tenga algo de experiencia en temas crediticios, tienen el mismo score dado por un buró tradicional, pero tienen un nivel de riesgo crediticio absolutamente diferente, dado que el buró tradicional se basa en historia y predecir en función a esa historia el comportamiento futuro. El score psicométrico, que es muy estable a lo largo del tiempo, intenta identificar aquellos más riesgosos o menos riesgosos basados en su comportamiento, su actitud hacia el manejo de distintas cuestiones, obviamente del dinero entre ellas. Les voy a dar un ejemplo, y como no tengo ida y vuelta con ustedes, voy a intentar ir un poquito despacio para que se entienda, sobre todo para aquellos que no están acostumbrados a ver información crediticia. Este es un emisor de tarjeta de crédito. Si se fijan en la parte inferior, lo que es la matriz grisada, ¿sí?, que estoy acá con el cursor señalando, esa matriz nos da distintos 4 cuartiles, está dividida la población que analizó y solicitó el buró tradicional, cliente, en 4 cuartiles, donde los peores obviamente coinciden con los menores scores y los mejores coinciden con los de mayor score. El número en negrita que está dentro de cada box de esta grisada, esta matriz grisada, indica la probabilidad de mal comportamiento, de caída en default de estos clientes. En el caso de la última columna, 4,2, es información real, es información histórica de los propios clientes en este emisor de tarjeta de crédito. Las otras 3, el 22.7, el 34 y el 71, están medidos con información de buró, es decir, dado que no tenían comportamiento dentro de la empresa porque no los había aprobado. Lo que hicimos nosotros es pedirle a este cliente, a este emisor de tarjetas, que le pidiera el cuestionario a una cantidad importante de sus solicitantes del producto. Entonces también dividimos a la población en 4 cuartiles, donde en la parte superior está el 25% mejor de clientes de personalidad, de score de personalidad, del score psicométrico. Acá en medido estas 4, digamos, filas, perdón, me fui, ahí estamos, no están medidos por el score tradicional, sino que está dado por el score psicométrico. Entonces lo que hicimos es armar esta matriz de 4x4, donde sí cada columna responde al score tradicional y cada fila corresponde al score psicométrico. Y lo que vemos en el caso de aquellos que fueron aprobados por este cliente es que hay una diferencia notable del 0.5 de bad rate, es decir, de tasa de delinquency o tasa de incumplimiento para aquellos mejores perfiles psicométricos, y va hasta el 9,9 en el caso de los peores perfiles psicométricos. Este cliente dijo: yo hasta el 10% de tasa de mora
no tengo problema, voy a seguir aprobando, pero lo que hemos visto que este cliente no aprobaba en los scores menores a 580 porque tenía una tasa, una probabilidad de default muy alta, y lo que estamos viendo cuando empezamos a poner una dimensión adicional dada por el score de personalidad es que hay al menos un 50%, el mejor 25% y el otro 25% que le sigue de scores psicométricos que incluso están por debajo del nivel de scores tradicionales altos, pero que tenían un score psicométrico muy bajo. E incluso si nos vamos al tramo de 500 a 540 en el score tradicional, también vemos que están los mejores scores de personalidad dados por nuestro score, tenían una probabilidad de default inferior al 9,9 que tenían los clientes. Estos tres boxes, en realidad todos estos, al no tener información de la empresa porque eran clientes que habían sido rechazados, están medidos contra información de buró. Es decir, se les pidió el informe crediticio pasados unos cuantos meses de haber completado el cuestionario, y estos son los números que están volcados. Este es un modelo híbrido, le llamamos nosotros. Es un modelo donde se le pide el score tradicional al buró, que en este caso era Experian, es el buró más importante que hay en Gran Bretaña, y se le agrega una dimensión con el score psicométrico. Vamos a ver un caso ahora, que este es un cliente de Polonia, donde este cliente, antes de utilizar Coremetrics, tenía solamente una política crediticia donde aprobaba solo aquellos que vinieran con información completa de buró, es decir, que tuvieran un historial crediticio. Es decir, que acá vemos que en este caso aprobaba el 38%, ahí estamos, el 38%, con una tasa bad rate, una tasa de delinquency muy alta para lo que serían los estándares actuales, pero bueno, era el negocio de este cliente de Polonia, no aprobaba nada si no había historial crediticio, es decir, que venía thin file, sin información crediticia al buró, y aprobaba de aquellos que venían con historial crediticio, pero que estaban por debajo del score de corte, aprobaban un 4% también con una tasa de delinquency de bad rate muy elevada. Cuando empieza a utilizar Coremetrics este cliente, es decir, le empieza a pedir que completen el cuestionario a los clientes y empieza a utilizar para su motor de decisión crediticia, empieza a utilizar el score, para el primer segmento de thick file, donde sí venía información de buró, empieza a complementarlo, con lo cual hay algunos que estaba aprobando que empezaron a ser rechazados y algunos que estaban rechazados que empieza a aprobar, que aún estando por debajo de la tasa de corte del buró tradicional, el score crediticio era muy bueno, perdón, el score crediticio psicométrico, ¿no? Era muy bueno, aprobaban. Esto llevó la tasa de bad rate al 20%. Yo no quiero justificar la diferencia del 26 al 20 porque hayan empezado a utilizar el score psicométrico, porque fueron distintos momentos, entonces puede ser que la macro haya cambiado, con lo cual hasta el motor de decisión podría haber cambiado. Entonces yo no le atribuyo a Coremetrics el cambio de 26 a 20, pero empieza a utilizar el score psicométrico para aquellos que antes el motor de decisión rechazaba en su totalidad y empiezan a aprobar un 11% con, muy interesante, una tasa de delinquency del 15% inferior a lo que venía por buró tradicional y que empezó a utilizarse también el psicométrico en forma híbrida. Y también en el caso de las excepciones, que tenían el 4%, pasan a aprobar el 9%, también con una tasa de mora, una tasa de bad rate muy inferior a lo que es la tasa del motor de decisión y la aprobación de excepciones que utilizaban antes solamente con el buró tradicional. En síntesis, la tasa de aprobación aumentó en 35%, es decir, empezaron a aprobar 35% más de casos con una fuerte reducción del bad rate. El cuestionario que nosotros le hacemos completar al cliente es un cuestionario único y, dada la estabilidad que tiene el perfil psicométrico
de los individuos a lo largo de los años, nosotros hacemos una fuerte recomendación de hacerlo completar por única vez, el cuestionario, por única vez. Ese mismo cuestionario se va a utilizar para distintos modelos de score, que ahora les voy a comentar, pero es válido por años. Es decir, uno, lo que es la esencia de uno, lo que son los valores, lo que es la cuestión actitudinal de las personas, es estable desde la juventud hasta la vejez, con muy, muy pocos cambios. Con el mismo cuestionario nosotros hacemos modelos, son distintos modelos, pero que se basan en el mismo cuestionario, en las mismas respuestas que dio el cliente. Tenemos modelos para preadquisición de clientes donde podemos segmentar por perfiles. Esos perfiles nos van a dar aquellos más y menos propensos a adquirir nuevos productos, con lo cual después la fuerza de ventas o las acciones de marketing que hagamos para capturar nuevos clientes tienen mucha mayor efectividad sabiendo a qué clientes apuntarle y con qué productos. De adquisición de clientes ya les comenté, el aporte que hace el score psicométrico. Se hacen también modelos de retención y lealtad, con lo mismo que podemos diferenciar perfiles, aquellos perfiles más propensos a tener mayor cantidad de productos, mayor cross-sell, o incluso hacerles algunas promociones diferenciales por perfil de lealtad a la marca. Y por último, también hacemos modelos de cobranzas que contribuyen a diferenciar los clientes, que son, todos sabemos que hay clientes más difíciles, hay clientes más sencillos para acordar un plan de pagos. Aquellos que son más sencillos podemos ir con diferentes acciones, más suaves, más de tipo recordatorio, asignándole los cobradores con menos experiencia, y aquellos clientes más difíciles, con perfiles que son más resbaladizos, que hay que actuar distinto, hay que actuar antes, hay que actuar en forma un poco más dura y con cobradores más expertos. Entonces el modelo de cobranzas es mucho más eficiente, también pudiendo diferenciar lo que son los perfiles de los clientes. Bueno, esto es 100% digital, es decir, aplica solo para las plataformas digitales, no es para sucursales, no es para venta en mostrador, no es para los canales indirectos. Nosotros también el cuestionario, que es un cuestionario basado en imágenes, que las preguntas aparecen en forma aleatoria, las imágenes aparecen en forma aleatoria, pero si caen en manos de un vendedor que completa 50, 100, 1000, 2000 cuestionarios, obviamente va a empezar a entender cuáles son las respuestas que más lo favorecen y con cuáles sale más aprobado que otros, y también por eso nosotros recomendamos que el cliente complete una única vez el cuestionario, y además hay un tema de costos. Todos ustedes saben que cada tanto se pide, se actualiza el Veraz o el Gnosis o el CISA, la información de un cliente, ya sea para darle un nuevo producto, para cambiar los límites de ese cliente, etc. Y obviamente es un taxi cada vez que se pide un buró, un nuevo reporte de un buró tradicional, hay que pagarlo. En el caso nosotros sostenemos la estabilidad del modelo, con lo cual por muchos años va a poder usarse un único cuestionario. Cobramos software as a service, cobramos únicamente por aquellos informes completos y con devolución de score que se produzcan. No tenemos información personal. El cliente completa el cuestionario, pero a nosotros nos llega el cuestionario con un código que le ha dado cada una de las entidades financieras que le hacen completar al cliente el cuestionario. A nosotros nos llega el cuestionario con un código y devolvemos con ese código el score a la entidad financiera, que es la única que puede convertir los datos, el score que estamos proveyendo a nosotros, a qué cliente le corresponde. Nosotros no tenemos información de DNI, no tenemos teléfono, no sabemos si es hombre, si es mujer, no sabemos qué sueldo gana, no sabemos si trabaja, si no trabaja, etc. Es decir, que nos llega un cuestionario, devolvemos el score. El cuestionario no tiene información demográfica que nos permita identificar al cliente. Esto es muy sencillo de implementar, se comunica vía API con la entidad financiera. Estamos en un segundo, luego de haber contestado el cliente la última pregunta, en menos de un segundo le estamos devolviendo el score
con una disponibilidad de casi el 100%. Las únicas caídas que tuvo el proceso en los últimos 3 años fue por mantenimiento 2 veces en forma anticipada, avisada y por pocos minutos. Nunca tuvo caída. Esto corre sobre Amazon Web Services. El cuestionario demora aproximadamente, en promedio estamos diciendo, unos 5 minutos. Es decir, que son 5 minutos que el cliente está frente al cuestionario, donde normalmente tenemos 2/3 de los clientes que lo completan en menos de 5 minutos y hay 1/3 que lo completan más de 5 minutos. Y va todo encriptado, va todo con información encriptada. Les quiero mostrar, porque hablamos de pandemia y hablamos de, perdón, acá voy a proyectar. En pandemia, nosotros nos hicimos la pregunta y yo dije, bueno, seguramente va a haber preguntas y va a salir este tema, pero por las dudas que no esté la pregunta, les voy a contar que hicimos un ejercicio para ver cómo afectó la pandemia al score psicométrico. Es decir, sabemos que los scores tradicionales, ya lo mencionó Daniel, tienen problemas, van a tener problemas, y no estamos diciendo que dejen de ser útiles para el motor de decisión y para las decisiones que se vayan a tomar. Lo que estamos diciendo es que esta dimensión que agrega Coremetrics pasa a ser mucho más importante cuando los burós empiezan a hacer turbulencias y no tienen tanta información disponible, ni que hablar en los casos de los famosos TH o personas que no tienen historial crediticio. Les voy a pasar, les voy a contar dentro del cuestionario, disculpen que está en inglés, no llegué a pasarlo a español. Hay 5 preguntas que tienen que ver con el humor de la gente, que nosotros intentamos identificar en esta pandemia, que obviamente gente que perdió el trabajo, gente que perdió familiares, gente que estaba a cargo de negocios y dejó de facturar un porcentaje muy alto, algunos tuvieron que cerrar, etc. Entonces la pregunta que nos hicimos es, ¿el score psicométrico sigue siendo válido ante una pandemia? Si yo le hice completar el cuestionario a una persona, ¿ese score sigue siendo válido o no sigue siendo válido? Y tenemos 5 preguntas en el cuestionario que tienen que ver con ese humor, que es cuán ordenada está tu vida, cómo te sientes acerca de tu vida en este momento, cuán en control de tu vida estás también en este momento, por qué le pasan cosas buenas a la gente y por qué le pasan cosas malas a la gente. Lo que obtuvimos, hicimos un ejercicio donde comparamos, esta es la primera de las preguntas, ¿no? ¿Cuán ordenada está tu vida en este momento? Hicimos para un cliente de Asia 3 periodos, ¿no? Un periodo previo a la pandemia, al COVID, esto llega hasta diciembre del 2019, un periodo de transición que denominamos nosotros, de transición de enero a marzo del 2020, que era, che, llegó, la pandemia está, ¿cuánto dura esto? ¿Cuándo termina? No estaban los confinamientos todavía, empezaba, bueno, por eso lo llamamos de transición, y después cuando ya la pandemia pegó muy fuerte y sabíamos que venía para quedarse al menos unos cuantos meses, por no decir años, es a partir de abril del 2000. Hicimos este ejercicio, fíjense acá los números, estos son cuestionarios completados, 265.000 antes de la pandemia, 98.000, un periodo mayor, ¿no? Un periodo menor, que era la transición de enero a marzo, de 98.000, y después sí pega la pandemia y pega la actividad financiera, obviamente. Entonces tenemos una menor cantidad, pero suficiente cantidad de cuestionarios como para probar lo que estábamos intentando, la tesis que teníamos, ¿no? Y la verdad es que en los 3 periodos, las variaciones, la distribución de las respuestas, estas son 4 respuestas que tenía esta pregunta, 4 respuestas posibles, la distribución casi no tiene variación. Estamos hablando las otras 4 preguntas, acá están las 5, cómo te sientes acerca de tu vida en este momento. Hay alguna respuesta, esta tenía muchas más opciones de respuesta, imágenes, ¿no? Hay alguna que tiene una leve variación, pero sigue siendo súper estable. Y las otras 3 preguntas,
si estás en control de tu vida en este momento, por qué le pasan cosas buenas a la gente, por qué le pasan cosas malas a la gente, las respuestas se mantienen muy estables, muy estables. Lo que esto se traduce también, lo podemos ver en el score, estas son las bandas que dieron de score, donde no estamos diciendo que la misma gente que tenía un score de 300 puntos, hoy esté con la misma probabilidad de riesgo, ¿sí? No estamos diciendo eso. Acá claramente la recomendación nuestra fue bajar el score de corte, pero lo que sí queríamos saber era si el score psicométrico seguía teniendo validez en cuanto a previo a la pandemia y después de la pandemia, y lo que pudimos comprobar es que es absolutamente estable. Yo acá voy a terminar la charla. Obviamente me encantaría que haya preguntas, pero bueno, no todas son malas noticias. La explosión que hubo de plataformas digitales y los clientes acostumbrándose a utilizar plataformas digitales tiene una parte buena, que es justamente esa, digamos que toda la industria financiera se ha ayornado y ha desarrollado o ha mejorado las plataformas digitales que tenía. La mala noticia es que con los motores de decisión, y esto lo hemos visto no solamente en la Argentina, sino en el resto de Latinoamérica, lo que entra por plataformas digitales difícilmente tenga tasas de aprobación mayores a un dígito. Es decir, que estamos hablando de 90 o 90 y pico % de las solicitudes que ingresan por las plataformas digitales hoy están siendo rechazadas. Y también, basado en la experiencia nuestra de varios clientes que están empezando a utilizar perdón, no sé si me están viendo. Yo ya terminé, porque me hacen una pregunta que no estaba compartiendo. Sí, estoy en este momento sin compartir pantalla, le estaba comentando que la experiencia de los clientes que están empezando a utilizar el score psicométrico es que están creciendo en su tasa de aprobación 40 a 50%. Parece un montón, estamos hablando que si vos tenés hoy una tasa de aprobación del 8 o 10%, están pasando al 12 o al 15%, empezando a utilizar el score psicométrico en forma muy conservadora, es decir, con scores de corte muy altos para validar y para confirmar que realmente la tasa de delinquency, la tasa de malos créditos, aún utilizando el score psicométrico, es lo que tienen la expectativa estos clientes que sean tal como dijo Daniel. Es decir, hay que medir, hay que decir hasta qué nivel de delinquency me estoy dispuesto a soportar, empezando a utilizar herramientas nuevas, pero midiendo para ver que esas herramientas nuevas, como la que estamos ofreciendo nosotros, estén en línea con las expectativas. Bueno, yo los dejo, he terminado. Gaby, Guillermo, muchísimo, les mando un saludo a todos. Va a terminar, la pandemia va a terminar algún día, y mientras tanto está bueno que aprendimos a usar estos bichos, ¿no? De los Zoom, los Teams, y poder hacer estos webinars que nos acerca a la gente que de otra manera no podríamos estar en contacto. Gracias, Guillermo. Excelente exposición. También para Daniel. Ahora vamos a compartir algunas preguntas. Les voy a ir diciendo. La primera es para Guillermo. Lo que me están consultando es si hay experiencia ya en Argentina con el score psicométrico y hace cuánto tiempo se está utilizando y qué resultados se han obtenido. Sí, en la Argentina a ver, hay un cliente que hizo la prueba, una prueba de concepto. La prueba de concepto es toda la etapa de recolección de datos y empezar a usar en paralelo el score psicométrico, no en producción, no en el motor de decisión, digamos que no es que suspendió la prueba, suspendió la originación directamente. Es el único cliente que tenemos ya con prueba iniciada en la Argentina. Sí tenemos clientes en Chile que ya están en producción. Puedo decirlo porque estoy autorizado, es Santander. El Banco Santander en Chile está utilizando Coremetrics. Para los que conocen, saben que el Santander tiene una vara bastante alta en materia crediticia.
Así que nos haya aceptado como proveedor. Somos proveedor autorizado, es decir, ya pasamos todo el periodo de proveedor autorizado para Itaú, Banco Itaú en Brasil, que también nos dijo que iba a esperar a iniciar la prueba pasado en la pandemia. Tenemos clientes en Perú, 2 bancos en Perú. Tenemos 2 clientes, un cliente en Colombia que empezamos la etapa de recolección de pruebas, de recolección de información, de cuestionarios. Tenemos 2 clientes en Centroamérica, en Honduras y Guatemala. Y hay muchísima más experiencia en Europa y en África. Y son los números que yo les dije. En realidad, la problemática es bastante común, donde las plataformas digitales, al no tener la traba de tener que llevar papeles, tener que presentarse en una sucursal, es muy fácil ingresar a una plataforma digital y solicitar un préstamo. Es raro ver tasas de aprobación superiores al 10, y están empezando a utilizar el score psicométrico, aumentan entre 30 y 50% las tasas de aprobación, sin perjudicar las tasas de mora, ¿no? Sí. Bueno, acá te hago otra pregunta y después ya paso un poco a Daniel. Me consultan también si el score psicométrico se puede implementar solo, o sea, como única herramienta, como único filtro, sin ningún otro dato. Por ejemplo, cargar los ingresos del solicitante de una asistencia crediticia. No, a ver, nosotros no sabemos cuando completan el cuestionario qué nivel de ingresos tiene la persona, ni dónde vive, pero lo que sí decimos, y de hecho yo lo mostré, si recuerdan el ejemplo del caso de Polonia, donde no aprobaban absolutamente nada con población que no tuviera historial crediticio, empezaron a usar el score psicométrico para esa población específicamente, para lo que venía sin información en el buró, y ahí estaban los resultados, ¿no? Empezaron a aprobar con muy buena información y buena tasa de morosidad. Así que sí, se puede utilizar. Este score lo que te va a dar es una probabilidad de comportamiento bueno o malo. No te va a decir, obviamente también vos podés utilizarlo a 2 personas que ganan lo mismo, tienen el mismo nivel de ingresos, y no tenés ninguna otra herramienta para discriminar a quién darle, a quién no darle. Si el score, ponele que estén los 2 por encima del score psicométrico de corte, podés asignarle un límite algo mayor en términos de su ingreso, X veces su ingreso, y en el otro caso, que tiene un score más bajo, X menos algo veces el ingreso. Es decir, que se puede usar en forma, como decimos nosotros, de standalone o como único recurso de discriminación de buenos y malos. Perfecto. Daniel, te hago una pregunta a vos ahora. Desde tu exposición, la primera parte de la exposición, donde estábamos hablando de un consumidor un poco más endeudado y que no podamos ver totalmente la realidad por este maquillaje que le pone Banco Central y otros decretos o circulares que somos víctimas. Desde el punto de vista del consumidor, ahora te pregunto, ¿vos ves que estaremos frente, en esta transición post-pandemia, un consumidor más cauteloso, más focalizado en necesidades básicas, en sacar los problemas del día a día, que en mejorar su calidad de vida, que en síntesis es una de las cosas que las empresas nuestras promueven, ¿no? Refaccionar la casa, comprarte la moto, cambiar la heladera? Mira, yo creo que todo va a depender cómo evolucione la situación en los próximos meses. Claramente, parte de la baja en requerimiento de créditos que hubo en los últimos meses se debió a que la gente no tenía dónde consumir. El encierro te lleva a no tener en qué gastar. Pero por otro lado, si se llega a abrir un poquitito la canilla y empieza a haber nuevamente oportunidades de consumo, no sé qué va a pasar con las vacaciones, realmente no sé qué va a pasar, pero suponete que se llegue a abrir el tema vacaciones y la gente puede ver que puede gastar algo después de estar tantos meses encerrado, yo creo que se va a tirar de cabeza a consumir. Y no sé si va a andar ponderando demasiado lo que viene.
Como dice Guillermo, es una cuestión de actitud. Okay. Perfecto. O sea, esa pregunta te la hice desde el punto de vista de la demanda. Ahora, desde el punto de vista de la oferta, ¿vos ves una oferta más limitada en montos y en plazos? Un poco por todo lo que comentaste anteriormente, que muchos de nosotros estamos viendo, ¿no? Yo lo que yo recomendaría es hacer un análisis de lo que vos tenés en tu cartera, ver cómo performó, ver si lo que vos pensaste que iba a pasar realmente pasó, y si no pasó tenés que ajustarte. Y sobre todo lo que tenés que hacer es probablemente readecuar tus productos para que no quede afuera la mitad de la población que antes consumía productos. Entonces, si a ese tipo que antes le dabas algo con bastante libertad, hoy no le podrías dar, tratar de darle un poquito menos, ajustarlo, cobrarle un poco más, menos plazo, de manera que la exposición que tengas con esa persona no se te vaya al diablo. Pero siempre lo que yo traté de mostrar recién es, ponete una rentabilidad objetivo. Y esa rentabilidad objetivo tiene que estar complementada con la probabilidad de default que va a tener ese rango, que si es mayor tendrá que tener un precio mayor al que tienen los rangos menos riesgosos. Yo segmentaría lo máximo la oferta para poder seguir llegando a los clientes y no tener un colapso en tu venta. Porque si no es muy fácil, cortás más arriba y que vengan los buenos nada más. No, bueno, exacto. Bueno, te agradezco. Guillermo, una pregunta para vos. Te la voy a hacer combinada, porque surge de dos preguntas, pero creo que hay relación. Primero que los elementos de tratar de entender del conocimiento humano, por llamarlo de alguna manera, que es lo que intenta hacer el score psicométrico, tiene un primer inicio en la microfinanza, ¿no? Porque ahí no había mucho como para ir averiguando, entonces, desde el punto de vista de un buró o de cosas, actividad formal, entonces había un proceso muy manual, muy costoso, muy artesanal y difícil de darle escala, ¿no? ¿Vos ves que esta es una solución para estandarizar ese tipo de perfiles de clientes? Y acá va la combinación. ¿Cómo se podría combinar esto con el ingreso familiar, ¿no? Porque hablamos de un formulario y de un perfil que es individual. Sí, esto apunta a un solicitante, no evalúa a la familia, pero como decís vos, por algo está en África mucho más desarrollado. Nosotros tenemos 2 clientes en Honduras y Guatemala. Les voy a dar un dato de color, es decir, que el cuestionario se adapta, se customiza, no solo para cada país, sino para cada cliente. Es decir, para un banco puede tener un cuestionario porque tiene que ver en la forma en que se comunica con sus clientes, si lo tutea, si no lo tutea. Por ahí tiene algunas palabras que utilizan en la comunicación con sus clientes, entonces se adaptan las preguntas, que es el texto que aparece, y se adaptan las imágenes. Entonces, por ejemplo, apuntando a microcréditos y a microfinanzas en Centroamérica, hay una pregunta que dice, ¿cómo te movilizás hasta tu trabajo? Entonces, acá normalmente está la moto, está el auto, está el taxi, está el colectivo, está el subte, está el tren, etc. Bueno, hubo que adaptar el cuestionario y se puso un bote y un caballo como imágenes en Centroamérica. Porque la gente va a trabajar, algunos remando en bote, algunos a caballo. Y tiene que ver con ese nivel, es decir, que es muy apuntado a microcrédito, a microfinanzas. Nosotros tenemos varios modelos genéricos, ¿sí? Vamos a diferenciar lo que es un modelo genérico de lo que es un modelo a medida. El modelo genérico está basado en los millones de datos que yo les conté, que están validados y contrastados y matemáticamente correlacionados con las imágenes, con el comportamiento crediticio que han tenido los que completaron el cuestionario. A partir de ahí se dice, estas imágenes, estas respuestas correlacionan mejor con el buen comportamiento y estas otras correlacionan mejor con el mal comportamiento. Esa es la parte psicológica, intentando que las imágenes representen lo mejor posible
los 5 pilares esos de comportamiento, y después está atrás la parte matemática que lo valida. Entonces, los modelos genéricos, nosotros estamos utilizando en Latinoamérica un modelo genérico para Latinoamérica. No es el que se usa en Europa Oriental, por ejemplo. No es el que se usa en Asia. Por ejemplo, también otro dato de color. Los temas éticos en Oriente no son discriminadores de comportamiento bueno o malo. Es decir, que toda la gente elige más o menos las mismas imágenes. Después algunos se portan bien, algunos se portan mal crediticiamente. Sí, sí. Pero entonces ya no se usan esas preguntas que intenten definir valores éticos, pues es un estándar muy parecido, muy alto al que existe en Oriente. En Latinoamérica es absolutamente distinto, es muy importante medir esos valores y te dan comportamiento crediticio muy diferente. Ok, te hago otra pregunta muy específica esta. Me preguntan si el score psicométrico es una buena herramienta para zonas en que tienen restricciones para acceder a la información de clientes. O sea que sin autorización previa de los mismos. Me dan el ejemplo de España y Colombia. A ver si entiendo. ¿Estamos hablando de protección de data protection? Exactamente. Exactamente. Bueno, sí, yo lo mencioné, pero con todo gusto lo repito. Esto funciona sobre la plataforma digital de los clientes. Los clientes, estamos hablando de las entidades financieras, ¿sí? No el cliente final. Tienen una plataforma digital donde dicen, yo quiero mi tarjeta de crédito, yo quiero mi préstamo personal, etc. En un momento del onboarding, del flujo, del proceso de esa solicitud, el cliente, de nuevo, la financiera, digamos, decide si dispara o no dispara el cuestionario. Si decide disparar el cuestionario, es decir, que ese cliente complete nuestro cuestionario, lo que hace es, le da al cliente un link para que ese cliente complete el cuestionario que está en nuestro servidor, y a nosotros lo único que nos llega es un código identificatorio del cliente que está armado, son 50 caracteres, alfanumérico. Yo no sé el nombre de la persona, no sé el número de documento de la persona, no sé el teléfono, no tengo ningún dato personal de la persona. Es decir, de hecho, nosotros no reportamos como manejo de base de datos personales porque no tenemos. Lo único que tenemos es un código. Y nosotros le contestamos a la financiera, este código que vos me diste, AZ1428JK, tiene un score de 285 puntos. Eso es lo único que le contestamos. El único que tiene la potestad para decir, este es Juancito que me pidió un préstamo, es la financiera. Yo no lo sé. Perfecto. No sé si era esa la pregunta. Sí, correcto. Otra pregunta tiene que ver con la mora. Me preguntan si hay datos comparables de mora, de incobrabilidad, entre créditos otorgados únicamente con un scoring tradicional y otro otorgado con scoring que ha participado o solamente se ha utilizado el score psicométrico. A ver, de nuevo, Gabriel. No. Como si hay datos comparables, si tenés alguna empresa o algún ejemplo donde se ha utilizado para el otorgamiento de créditos únicamente un scoring tradicional y por otro caso se ha utilizado el score psicométrico combinado con ese score tradicional o únicamente el score psicométrico. Sí, a ver, yo le mostré 2 ejemplos, uno de Gran Bretaña y uno de Polonia. El de Gran Bretaña es un modelo híbrido donde se pedía el score, ¿sí? El score tradicional, el score dado por Experian, en este caso, y nosotros le hacíamos completar el cuestionario, este cliente, este emisor de tarjeta de crédito le hacía completar el cuestionario, le dábamos el score psicométrico y tenía un modelo híbrido donde cruzaba los mejores perfiles psicométricos con un score determinado de corte del score tradicional. Y después se veía el comportamiento y sí se veía claramente la distribución de los mejores perfiles psicométricos tenían una tasa de delincuencia mucho más baja que los de perfiles psicométricos malos, bajos. Ese caso es un score híbrido. Ahí había datos comprobatorios de cuánto era el bad rate, la tasa de delincuencia. El caso que mostré de Polonia,
que no usaba el score psicométrico y que no aprobaba ningún caso que no tuviera información de buró, pasaron a usarlo en forma totalmente independiente. Es decir, el score de buró tradicional no les aportaba absolutamente nada, no lo tomaban en cuenta y aprobaban o rechazaban solamente teniendo en cuenta el score psicométrico. A ver, cada uno tiene su motor de decisión y dice cuál es el apetito de riesgo que tiene y obviamente la tasa de corte. En el ejemplo que les mostré, tenían tasas de mora de 20% y la cartera que empezaron a aprobar solamente utilizando el score psicométrico tenía tasas abajo del 15%. Es decir, era una mejora muy importante. Ahora, yo no sé, porque la verdad que no tengo el dato, si eran más agresivos en los casos que tenían información de buró tradicional, se animaban a prestar más que en los casos que no tenían, y por ahí el score de corte del psicométrico era muy alto y fueron muy conservadores. Pero de no aprobar nada, pasaron a aprobar el 11%. Y eso les aumentó la tasa de aprobación al 35%. Ok, perfecto, te agradezco, Guillermo. Daniel, una preguntita para vos. Si bien la tocaste por arriba, pasó casi desapercibida, pero es un tema donde me incluyo, estamos todos preocupados. ¿Cómo juega hoy el historial crediticio de una persona en épocas de crisis? Dado que estamos tomando una decisión en base a la historia del individuo, ¿no? Y como vos bien mencionaste y todos los datos que dijiste, esto fue cambiando y fue evolucionando. Pero yo creo que el historial crediticio siempre es muy importante. El tema es que sea verídico y actualizado. Cuando tu historial crediticio está distorsionado porque el Banco Central te cambia las reglas o te obliga a refinanciar compulsivamente para que no quede en mora un cliente que está en mora, el historial crediticio pierde cierta relevancia. Ahí es donde empiezan a jugar muy fuertemente los modelos internos. Es cómo vos podés asociar a un cliente que ingresa de la calle con el perfil del cliente que vos sí podés efectivamente medir porque tenés la información real, porque cómo te paga vos, cómo está funcionando con vos. En un momento que el historial crediticio de un tipo que hace 6 meses que no le paga a un banco, y el banco lo que hizo es pasar la mora al final, deja de tener relevancia, porque no es real. Ok. O sea, el problema es que exista. Y si existe y es real, es buenísimo. Si el historial es lo mismo que pagar el liquid y estate la situación 5 y te pongo el 1. Me quedo con un comentario que vos hiciste en tu exposición, que de todos me quedó uno muy grabado, que por ahí no tenemos nosotros en alguna de nuestras empresas como permanente, ¿no? Y esto de la revisión permanente de los modelos, de comparar, de corregir, de ajustar, si queremos seguir teniendo un negocio rentable, y te diría, no es una palabra tuya, la pongo en boca, es casi una microsegmentación de nuestra cartera para ser más eficientes. ¿Es correcto? Exacto, exacto. Yo creo que, sobre todo cuando los cambios son tan acelerados, porque una cosa es que tenés un cambio paulatino, vos te vas adaptando rápidamente. El tema es cuando te cambia la película de un día para otro. Si no reaccionás rápidamente y empezás a comparar cómo te dio respecto de cómo esperabas que te dé, lo más probable es que sigas cometiendo errores cada vez más graves, porque vas a seguir midiendo y evaluando en base a tu modo tradicional, y ese modo tradicional cambió porque te cambió la situación de un día para otro. Vos seguís creyendo que ese tipo tiene un score importante que está basado en buró, está bárbaro, y ese dato no existe más, el tipo está moroso hace 6 meses y no lo sabés, y lo siguen considerando como un buen cliente. Entonces, correcto. Tenés que medir, tenés que fijarte, tenés que ver cómo te dio, tenés que permanentemente ir ajustando tu propio modelo de negocio para poder mantenerlo y también para incluir los que te van quedando abajo, que si vos decís corto y los desecho, empezás a minimizar tu modelo de negocios y probablemente deje de tener rentabilidad por falta de volumen, ya no por mora, sino por falta de volumen. Ahí te va a pegar seguramente más la mora porque vas
Exacto. Entonces, de alguna forma, el modelo, lo que yo proponía es, miremos lo que hacemos adentro, ajustemos nuestros propios parámetros, y a los rangos que hoy se quedarían afuera, diseñémosle, como dijimos antes, una microsegmentemos y digamos, a vos te daba, a vos te dabas, a vos te daba. Hoy no te debería dar a los últimos dos. Veamos qué te puedo dar de otra manera. No te quiero perder como cliente, no quiero exponerme demasiado, y espero compensar con precio y con producto la caída probable que yo tenga por una cuestión de mayor riesgo. Entendamos una cosa, el pago está dado por dos características fundamentales. La capacidad, digamos, las ganas de pagar, la actitud de pagar y también la capacidad de pago. Entonces, permanentemente tenemos que andar viendo si ese cliente sigue estando en una situación de poder afrontar determinados gastos, determinados compromisos, porque si lo suspenden, le reducen el sueldo, se lo congelan y se lo come la inflación. Ese cliente en algún momento va a terminar volcando, no porque no quiera seguir pagando, sino porque no puede seguir pagando. Y en ese contexto va a terminar pagando lo que más valora. Correcto. En la elección vas a decir, pago la luz, pago esto, me la cortan. El agua no me lo corto, sigo. ABL no van a hacer nada, bueno, no pagaré la ABL. El crédito de ¿cómo se llama? De consumo. ¿Qué me está dando? Y es un televisor de hace 20 años. No, es un crédito revolvente que si no lo pago, mañana no puedo comprar. A eso me refería yo cuando te consultaba el tema de créditos del menor, o sea, tenemos que, me parece, estar un poco más presente y con mayor alternativa de producto y no un producto tan chato, porque si no, los que solamente atendemos al cliente a través de un préstamo personal, la visualización de esa persona y la recurrencia con esa persona la perdemos. Pero claramente, 9, 10 meses. Ya te lo gastaste. Y salvo que él tenga como alternativa o una zanahoria, es decir, ya me van a dar otro, en un momento de crisis puede ser que pases a una segundo plano. En el mejor de los casos. No pagar. Gracias, Daniel. Guillermo, una preguntita te quería hacer sobre el tema formulario, que vos me decías que es el formulario en el scoring dura varios años. ¿Han realizado algún estudio porque hay ciertas cosas, como bien vos mencionabas, que no cambian en la vida de una persona, si una persona es ética, etcétera? Pero ¿puede haber algún cambio con el crecimiento de la persona y el cambio en su nivel social? O sea, soltero, cuando una persona es soltera, después se casó, después tuvo hijo, después es un pasivo. Sí, a ver, cuando yo estoy diciendo que es muy estable, no estoy hablando de un periodo de 40 años, estoy hablando de 5, 8, 10 años, no varía las personas. Es decir, es probable que la persona pierda el trabajo, es probable que caiga en mora, pero aún así vas a diferenciar el que no duerme porque quiere cumplir, no puede, de aquel que dice, wow, vino la pandemia, ¿sabes qué? No pago nada, que me vengan a buscar. Bueno, eso te lo va a diferenciar el score psicométrico. Pero bueno, digamos, a ver, no sé si hay más preguntas, Gaby. Un mensajito. No, yo lo que quería es cerrar diríamos, hay más preguntas, pero un poco cerrar, los dos que me den un comentario final respecto a la situación que planteamos, 50% de pobreza, indigencia, y en este famoso dicho tan renombrado siempre en toda crisis hay una oportunidad, y Sí. en base a la exposición de cada uno, cómo ven y cómo nos podemos plantear el futuro de nuestro negocio. ¿Querés que empiece yo? ¿Empieza Dani? Sí, Guillermo, si querés ya. Bueno, ya estoy. A ver, yo creo que sí, que esto aceleró muchas cosas. Aceleró, obviamente, estamos en un momento muy, muy complicado. Hay un nivel de pobreza mayor, hay un nivel de desempleo mayor, etcétera, pero la contrapartida de eso es que aceleró un cambio tecnológico, tanto en los consumidores finales como en los proveedores de productos financieros.
Y lo que yo estoy viendo es que hace 1 o 2 años los bancos, digamos, se basaban en su propia clientela, se basaban en su tremenda red de sucursales, como en su chapa, en su historia, en su solidez. Y lo que estoy viendo es que en el último año han salido a ayornarse y a competir con las financieras y con las fintechs, diciendo, algunos de los clientes que antes me robaban, yo también los quiero. Son varios los bancos con los que estamos hablando, todos mencionan lo mismo. Tengo más del 90 y pico % de rechazo de lo que entra por plataforma digital. No puede ser que no pueda captar algo de eso. Bueno, algo de eso es de lo que vivían o viven todavía las financieras y los segmentos que decían, agarro lo que no agarran los bancos. Ya está más difuso el límite. Entonces hay que incorporar herramientas de análisis, todas las que mencionó Daniel, no puedo estar más que de acuerdo, y herramientas nuevas como las que ofrecemos nosotros, bueno, obviamente yo quiero vender, así que les digo que sí, que sirve, y que es un buen momento para empezar a pensar, a decir cómo hago más eficiente mi modelo de decisión, ¿no? Gracias, Guillermo. Daniel. Yo quiero complementar una cosita que dijo Guillermo respecto de la actitud de la gente. Hay experiencias, sobre todo en créditos prendarios, de gente que pierde el trabajo y lo primero que hace es te lleva la llave y te entrega el auto. Eso es actitud. El malo lo tenés que ir a buscar con una pesquisa, con un dron para encontrarlo. El tipo que tiene actitud va y paga. No puede pagar, perdió el trabajo, perdió todo, te entrega la llave. No espera el juicio, no espera que lo mates. Entonces, la importancia de lo que está diciendo Guillermo es relevante. Por otro lado, yo lo que creo es que el futuro es el producto a medida. A medida que 90% de rechazo no puede haber 90% de rechazo. Tiene que haber algo para esa gente. Hay que buscar la forma de encontrar para esa gente el zapato que le quede bien. Y además hay que empezar a entender cómo conocer al desconocido. Porque si vamos por los métodos tradicionales, pasa o no pasa, tenemos información distorsionada, no muy útil para poder evaluar. Y además tenemos que empezar a meter en nuestros modelos la perspectiva de futuro. O sea, no somos un país estable. Y la pandemia lo ha agravado aún más de lo que siempre fue. Entonces, lo que pasa hoy no significa que vaya a pasar mañana. Entonces tenemos que estar pensando en readecuarnos permanentemente para que el contexto nos lleve puestos. Y también coincido con Guillermo que la tecnología vino para quedarse y tener que hacer un trámite personal realmente es una tortura, y aquellos que se han acostumbrado a hacer trámites a través de plataformas tecnológicas no van a querer volver. Perfecto. Bueno, Guillermo, Guillermo, más que agradecerles por su tiempo, por el trabajo que se han tomado en hacer la presentación para la convocatoria de ASOPROFI, agradecerles también a todos los participantes. Lamentablemente Diego se ha quedado sin audio y no les puede dar las palabras finales, está con un problemita, pero la verdad, excelente, creo que nos ha abierto la mente a todos para pensar que siempre hay oportunidades a pesar de esto que estamos pasando. Esto va a estar disponible también para los socios de ASOPROFI, la presentación de los expositores, y también en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, desearles un excelente fin de semana y muchas gracias a todos por la participación. Buenas tardes. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego.